Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Yo quiero vivir sabroso. Hace algunos días, un grupo de actores colombianos muy conocido publicó un video en redes sociales en el que anunciaban su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. Por desgracia, el video está repleto de errores económicos y también no económicos. A continuación, voy a desmentir algunos de ellos. Así tengo un parlamento. La papa sube en el altiplano cundiboyacense y nos los traen de los Países Bajos. Y sí. Y vamos a ver que es cierto. No, señora Carmenza. Solamente en Colombia importamos cerca del 3% de la papa que consume el mercado nacional. 3%. Mientras producimos 2.600.000 toneladas de papa más o menos al año, únicamente el año pasado se importaron unas 80.000. ¿Ustedes pueden creer que mi papá, el día que se murió, al otro día le salió la pensión? Uy, nada. Ya va a cumplir 40 años de trabajo y no voy a tener pensión. 3 añitos para pedir mi plática, lo que haya por ahí, que me alcanzará para montar otra obra. Lo primero es que Fabio Rubiano nos dice que a pesar de haber trabajado durante 40 años no se va a poder pensionar. Esa no es la situación solamente de él, sino de millones de colombianos que no han podido cotizar de manera continua a lo largo de su vida y por eso no se van a poder pensionar. El problema es que bajo la propuesta del pacto histórico de virtualmente eliminar las AFPs, todos tendríamos que cotizar en Colpensiones. Y en Colpensiones, las devoluciones de saldos o las indemnizaciones son en promedio 7 veces menores que en una AFP. Es decir, Fabio, estás defendiendo un sistema, una reforma como la que propone el pacto histórico, que a personas como tú les perjudicaría brutalmente. Creo que no nos dejaron otro camino que apostar al cambio, que creer que algo puede cambiar y que algo puede mejorar, porque peor no podemos estar. Carolina repite ese viejo mito de la extrema izquierda, según el cual vivimos en el peor país de la tierra y estamos en la peor crisis. Por desgracia, Carolina, la realidad es que las cosas sí pueden empeorar mucho, como empeoraron, por ejemplo, en Venezuela, donde la pobreza extrema no es del 12% como en Colombia, sino de casi el 77%, en donde tienen una de las inflaciones más altas del mundo. O por ejemplo, en Argentina, en el que la inflación no es del 8, 9 o 10% como en Colombia, sino 6 veces mayor, de casi el 60%. De hecho, Colombia tiene uno de los crecimientos durante los últimos años y proyectados durante los años siguientes más altos de América Latina, y a pesar de que tenemos una inflación alta, también tenemos una de las inflaciones más controladas del continente. Sí podemos empeorar. Y sí podemos empeorar mucho, sobre todo si votamos por proyectos políticos como el que ustedes defienden. Lo que tenemos es que elegir nuevos gobernantes, porque esta derecha que hemos tenido durante estos últimos 20 años o durante toda la vida ha sido nefasta. La señora Carmenza repite otro mito, según el cual en Colombia toda la vida ha gobernado la derecha. Pero hablemos de la historia más reciente. Podemos llamar de derecha al gobierno que construyó el acuerdo de paz con las FARC, al de Juan Manuel Santos, y que estuvo 8 años en el poder. Podemos llamar de derecha al gobierno de Ernesto Samper, que además hoy está apoyando la candidatura de Gustavo Petro. Y yéndonos más lejos, podemos llamar de derecha al gobierno que además tuvo 2 periodos de Alfonso López Pumarejo. Es un absurdo. Lo que intentan es adjudicarle todos los males del país, todos los problemas a un sector político, al sector político con el cual no tienen sintonía ideológica. Es una manera de engañar, de mentir. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Yo quiero vivir sabroso. Y al final, entonando en medio de risas el himno de la Internacional Comunista, el himno que han cantado las peores dictaduras del último siglo en el mundo, nos damos cuenta de que este proyecto, el del pacto histórico, el que ustedes defienden, no tiene nada que ver con vivir sabroso, ni de hacer que la gente viva mejor, ni que los pobres o los más pobres de Colombia mejoren sus condiciones de vida. Se trata de imponer una agenda ideológica, extremista, de extrema izquierda, que va a tener como resultado no que vivamos sabroso los colombianos, sino que todos vivamos mucho peor.